noches. El clima político en stand-by por los pactos que determinarán el futuro inmediato del país, no solo la aritmética del poder, ha saltado por los aires esta semana con la sentencia de los ERES. De momento es difícil saber hasta dónde llegará la onda expansiva de esa bomba, pero a buen seguro tendrá consecuencias. Hablaremos de esto con nuestros invitados a la tertulia de hoy, una gran tertulia, y contaremos con la opinión de Ignacio del Valle y el Ar de Troya. En nuestra barra libre hoy se acerca a compartir un Málaga con nosotros el presidente de la Diputación, Francisco Salado. Será interesante. Así que comenzamos ya y como cada semana lo hacemos con nuestro diccionario moral de la ciudad, donde hoy hablamos, claro, de corrupción. La corrupción es un concepto que designa demasiadas cosas, desde las cuentas en Suiza, la información privilegiada al hacer un plan general, desde el cohecho a la prevaricación, desde las pequeñas mordidas a los maletines de Panamá. Pero en definitiva, se trata de traicionar el interés general al servicio de otros intereses, por supuesto en beneficio propio. Esa diversidad provoca que a menudo se produzcan debates sobre qué escándalos son peores, si Gürtel, si los ERES, si Pujol, bajo la lógica, por supuesto, del y tú más, con matices retóricos más o menos sofisticados. Mal asunto. Justificar la corrupción es otra forma de corrupción moral. Estos días, desde la izquierda, se ha tratado de marcar diferencias con los ERE, considerando que no hubo enriquecimiento personal o financiación del partido. Es algo absurdo, pero también peligroso. Este es un caso monumental de corrupción, desoladoramente monumental. El dinero que debía servir para ayudas sociolaborales a los parados de Málaga y de las otras 7 provincias acabó en un sistema opaco para empresas y personas afines. 680 millones usados de manera irregular y al menos 100 de modo descaradamente fraudulento, más allá de los aspectos sórdidos de ciertos personajes como el chofer de las putas y la cocaína. Y algo así no admite paliativos morales o retóricos. Esto sucedía en la región con más paro de España, casi de Europa, hasta un punto calificado por el Papa de vergüenza. Así pues, entrar en taxonomías para clasificar a los corruptos con el entusiasmo de un entomólogo resulta algo más que peligroso. Quien hace un ranking de corrupciones mejores o peores es para sostener siempre que la corrupción de los rivales es peor, que si Gürtel más, que si los ERES menos, que si Pujol. Esto sucede, claro, por otro vicio colectivo, el partidismo. Sin duda, el partidismo es lo que lleva a pensar que la corrupción de los otros es siempre peor y que los nuestros merecen cierta comprensión. Es el daltonismo moral de creer que el bien y el mal es cosa de colores, azules, rojos, naranjas o morados. El caldo de cultivo de la corrupción empieza por la tolerancia con que los votantes perdonan a los suyos, a veces hasta la indiferencia cómplice. ¿O cuántos de nosotros hemos dejado de votar a nuestro partido por la corrupción? Eso, exactamente eso, ya nos convierte en cómplices. Bien, pues tiempo de tertulia. Les decía en la introducción que era una gran tertulia la de hoy, así que paso ya a presentarles a los contertulios. José Manuel Atencia, director de la cadena SER. Buenas noches. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Encantado. José María de Loma, que es subdirector del diario La Opinión. Buenas noches, Teo. Buenas noches. Laura Teruel, analista, profesora de comunicación. Buenas y lluviosas. Y lluviosas, por fin. Eso es mejor todavía. Por eso, buenas y lluviosas. Aunque me parece que esta semana, más que lluviosa, es tormentosa. Pero ¿no te parece, Pablo, con esto de los ERES? Pablo Bujalance, periodista del diario Málaga Hoy. Buenas noches. Sí, tormenta la tenemos y duradera. Bueno, alguien escribió una cosa muy chula que me gustó a mí en Twitter y dijo: en Málaga siempre llueve mañana. Sí, pero en Andalucía, en todo caso, llueva o no llueva, estamos bajo una tormenta extraordinaria, ¿no? Yo decía ahora que el problema es que seguramente la sociedad andaluza se está viendo además obligada a mirarse en el espejo de algo que ha sostenido durante muchos años, cuando ya era evidente que esto había sucedido, ¿no? Sí, ha llovido cárcel, ha llovido una sentencia contundente y dura también, y en efecto, como tú comentabas antes, el sistema de los ERES, que era torcer el derecho administrativo, vulnerar los controles
y dejar que arbitrariamente se repartieran ayudas, pues es una pieza más en un engranaje clientelar. Lo comentaremos ahora, ¿no? Pero bueno, el caso de Loera y la sentencia es una enmienda a la totalidad a la gestión del PSOE en la Junta, por mucho que también a lo largo de varias décadas pues también haya habido aciertos y una cierta modernización de Andalucía, pero no se puede negar que es pone en cuestión todo el modelo de gestión, porque además quedan piezas separadas, quedan sentencias, el proceso judicial también es largo, van a recurrir, el Supremo tarda un año o más en decir si hace efectiva la sentencia, después está el Constitucional y a lo mejor también Europa, ¿no? O sea que vamos a tener bastantes eres y además ahora ya se está desencadenando el tsunami político que afecta de buena manera al PSOE andaluz y al enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, no sé, muchas aristas. En cualquier caso, yo quería enfatizar, en esa teología he querido enfatizar el dato de que esto sucedía en la región con más paro de España y de las que tiene mayor paro en Europa, ¿no? Recordemos que el Papa Francisco llegó a calificar de vergüenza las cifras de desempleo en Andalucía. Que le añade digamos, eso tiene un valor añadido de una inmoralidad extra, ¿no? Yo lo que voy a decir ahora lo he escrito en varias ocasiones. Quiero decirte que parece que es que acabamos de descubrir todo esto. Hay en el asunto de la corrupción en Andalucía hay dos hechos esencialmente vergonzosos, ¿no? Este de los ERES y los cursos de formación. Y digo especialmente vergonzosos porque todos lo son, pero que afecte al principal problema de la comunidad autónoma, que es el paro, ya, quiero decir, lo eleva todavía mucho más. Yo hace muchísimo tiempo que como periodista dejé de tener una vara de medir para la corrupción. La corrupción, es un desastre tal y como sea. Si es pequeña es porque no le dio tiempo a pillar más, y si es grande no estoy dispuesto a medir, ¿no? Y a hacer cosas. El caso de los héroes es que durante mucho tiempo cualquiera que diera una explicación de ellos, que la hicieron y explicaban y decían y cosas de esas, se enfrentaba a un hecho demoledor. Es que duró 10 años. Quiero decirte, o sea, todas las explicaciones que usted me quiera dar, pero 10 años. Es imposible. Quiero decir, no se puede estar 10 años mirando para otro lado, no se puede estar 10 años sin enterarse de nada, es imposible. Eso se puede ocurrir un tiempo, pero 10 años. Yo me acuerdo que escribí un artículo en El País que se llamaba así, 10 años, y refutando cualquier argumento que quisiera en cierta medida justificar aquello, en que eran 10 años. Es que es imposible, es que pasaron varios consejeros, pasaron no sé qué, seguía el director general, 10 años, cambiaban de gobierno, cambiaban de presidente, y seguía el mismo modelo desde la Consejería de Empleo a hacer las cosas. Desde luego hay algo... Es imposible que no se sepa si no quieres mirar para otro lado. Desde luego hay algo que resulta difícil de sostener. Ellos, en términos generales, la nomenclatura andaluza, la nomenclatura del Partido Socialista en Andalucía, durante estos últimos años, desde que empieza la instrucción, ha insistido mucho en que todo esto lo llevaba Guerrero, que era el director de trabajo y que realmente era quien repartió mal o bien, quien abusó más o menos fue Guerrero, que el sistema puede ser discutible, pero que el sistema estaba hecho para hacer el bien y no para hacer el mal. Bueno, en cualquier caso, si tú tienes a un Guerrero en tu estructura, como decía José Manuel, 6 meses podría Guerrero pasar inadvertido, pero 10 años... ¿Y tres consejeros? 10 años, porque si yo no recuerdo... si no recuerdo mal, Guerrero debió de estar como entre el 98 y el 2009 aproximadamente, ¿no? O sea, que... Sí, no ha habido ninguna intención de ejemplaridad, ¿no? En ese sentido, y una vez que todo había, en fin, estallado y cristalizado y conocido, no hubo ninguna intención de enmendar esto, ¿no? A mí me preocupa el hecho de que tú hablabas antes, Teo, de la responsabilidad, de alguna forma, de la sociedad andaluza y a través del ejercicio incluso del voto, ¿no? Que también hay que poner sobre la mesa para valorar la duración extrema de todo esto, ¿no? Pero lo cierto es que esa misma comunidad, ese mismo territorio político, esos mismos votantes son los que tienen ahora la responsabilidad de una regeneración absoluta. Va a ser muy difícil, muy largo, muy costoso en cuanto a tiempo y esfuerzo devolver la confianza a la actividad política en Andalucía, y somos los mismos los que tenemos la responsabilidad, teniendo en cuenta que la alternativa, es decir, lo que está llamando
y empezó en Andalucía a llamar a la puerta de manera, no llamar a la puerta, a entrar y sentarse en la mesa, oye, y ya lo está haciendo a nivel nacional, son partidos populistas, son alternativas complejas que precisamente ahora, una vez con esta sentencia ya calificada y puesta sobre la mesa, pues habrá que ver reacciones. Quiero decir, lo que hemos tenido en el pasado es difícil de manejar, hay una responsabilidad, pero lo que pinta en el futuro inmediato es no menos preocupante, ¿no? A mí por eso me gusta ser muy didáctica, tal vez de formación profesional, pero creo que la complejidad de la sentencia del caso de Loeres no es comparable a otra en la que todo el mundo podía entender más o menos lo que había pasado. Aquí lo que hay que explicar es, por eso estoy de acuerdo, pero me hace pensar lo que dice José Manuel, todas las corrupciones son censurables, pero no son todas iguales, y dejarme terminarla antes de enfadarme, que os explique por qué. Porque para mí lo que es verdaderamente sangrante es que ese ingente cantidad de millones de euros, en vez de dedicarse a potenciar la economía andaluza, fue como que se tirara la toalla y dijeron, mira, vamos a ayudar a que estos pobres parados andaluces no lo pasen tan mal y que la gente no se cabree y no siga votando. Entonces, en vez de incentivar un tejido productivo, intentar crear empleo, fue como apaciguar a las masas, ¿no? Lo cual dice muy poco de la ilusión por el futuro de una comunidad y sobre el sentimiento crítico de los votantes, ¿no? Pero de los votantes sí me gustaría decir que ¿por qué seguían votando a un partido? Bueno, pues en parte porque le seguía manteniendo a pesar de la situación de desempleo y porque no vivimos en Suiza, por ejemplo. En Suiza hay referéndum constantes para diferentes leyes. Entonces, aunque tú votes un partido constantemente, puedes llevarle la contraria cuando adopte decisiones que no te gustan. Pero aquí se vota cada 4 años, con suerte, sino cada 1, cada 2, cada 3, y es el único mecanismo. Y nuestra oferta partidista era bastante reducida. Entonces, pues, la gente tenía poca opción de movilizarse en un sentido contrario. ¿Qué sucede ahora? Y estoy muy de acuerdo contigo, Pablo, que tenemos nuevas opciones demagógicas, a mi entender, sinceramente, populistas sobre la mesa, que pueden canalizar este tipo de escándalos en contra de la democracia y no en contra de un partido, sino entender que la democracia per se no es útil, es perversa, no existe. Entonces, si no canalizamos y explicamos bien esto, no le hacemos daño solo a un partido, no censuramos a un partido, sino a toda la democracia. Pues vamos a tirarle de las orejas a los partidos, a los que lo han hecho mal, ¿no? Y vamos a pedirles que después de muchísimo tiempo se regeneren de verdad, ¿no? Que empiecen prácticamente, en algunos casos, casi desde cero y se empiezan a regenerar. Porque no le podemos estar ahí diciendo a la gente que los de Vox son muy malos a la vez que le estamos diciendo que los demás están condenados con corrupción y no hacen nada. Los partidos políticos tendrán que decidir en algún momento que muchas de las cosas que... Yo soy un pesado con este tema. Muchas de las cosas que en democracia hemos normalizado no son normales. Hemos normalizado muchísimas cosas que no lo han sido normales. Hemos normalizado una manera de actuar. Hemos normalizado que... O sea, como pensamiento lógico político, ¿qué es? Las administraciones son muy lentas, la tramitación de las cosas, vamos a crear sociedades, vamos a crear figuras institucionales para ir abajo, porque una ciudad no puede esperar a esos trámites administrativos. Cada vez que creábamos una sociedad, le quitábamos controles a los mecanismos por el que el dinero tiene que llevar y fiscalizado. Claro, y eso es lo que hemos hecho. Exacto, y eso es, y ese es el origen de todo, claro. ¿Vale? Ese es el origen. El origen es un clima social conflictivo en los 90 y más allá, en lo que los políticos dicen, oye, esto arréglamelo, o sea, que los de Santana Motor no me pueden organizar una cacerolada cada vez que voy a un acto, que aquí hay un ERE, que aquí hay otro, aquí hay 1000 tíos a la calle, oye, esto arreglármelo, no, es que los procesos son complicados. Los y iban a Jaén estaban los de Linares, y iban a Cádiz estaban en ese contexto deciden que los controles son muchos. Es verdad que la burocracia es atosigante, pero claro, lo que no se puede es perder los controles cuando lo que se está manejando es dinero público y efectivamente la mayor parte de la sociedad, de empresas públicas, etcétera, en todas las administraciones, lo que están hechas es para agilizar, pero claro, de agilizar a repartir arbitrariamente. La verdad que el clientelismo en Andalucía era una losa que además hemos denunciado, no ahora, ni siquiera en 2010 cuando se destapan los ERE, sino yo creo que empezamos a hacerlo a finales de los años 90, creo recordar que ya hablábamos de clientelismo y incluso de que Chávez llevaba demasiados años en el poder, luego estuvo el doble de tiempo. Lo cierto es que en las últimas elecciones, claro, decía José Manuel, decirle a la gente ha votado a Vox en un nivel
absolutamente equiparable al del Partido Popular. Hay 6.000 votos de diferencias en Andalucía, 1.000 en Málaga. En Málaga la diferencia entre el PP y Vox... en 4 provincias andaluzas y estuvo a punto de ganarle en una quinta como Málaga hasta el 99%. Claro, no estamos pero es que por situar. José Manuel, es que el que le tiene que explicar a la gente lo malo que es el Partido Socialista, Claro. es el Partido Popular. Es el Partido Popular, sí. Se lo tiene que explicar el Partido Popular, que es un partido condenado por corrupción y por financiación ilegal, porque la Gürtel fue eso. En el caso de los ERE, la sentencia no habla ni de robo ni de financiación del PSOE, es una sinvergonzonería absoluta, ¿no? Y tiene que ver sobre todo con la permanencia larga en el poder, está claro. O sea, cuanto más tiempo está alguien en el poder, más redes crea, más impune se cree y más tiende a vulnerar los mecanismos de control. El voto a Vox, a lo mejor lo que hace es partir el voto, todo el voto conservador, todo el voto que hay de centro hasta la extrema derecha, se lo reparten ahora. Quiero decir, Vox está creciendo, pero el Partido Popular sacó 20 y tantos escaños en Andalucía de 109 y está gobernando. Quiero decir, su voto en ciertas citas electorales no es tan masivo, a lo mejor se está repartiendo con Vox. Crece Vox porque es nuevo, porque es populista y porque dice muchas cosas que, bueno, que no son políticamente correctas y conecta con mucha gente. Ayer se puso, ¿no?, el presidente el traje de presidente, se paseó por todos los medios nacionales mostrándose triste por lo sucedido en Andalucía. Bueno, realmente en otra ocasión habíamos visto cómo desde San Telmo lo que se hacía era un uso partidista y usarlo para hacer oposición al PSOE, y ayer se vistió como de esto es una lacra para la imagen de Andalucía, y yo insisto, la imagen de Andalucía, pues yo como andaluza no me siento perjudicada, creo que es una lacra para el partido que gestionó las cuentas andaluzas. También salió Teresa Rodríguez diciendo pone en entredicho la historia de Andalucía. Bueno, pues yo de verdad que como andaluza no siento que se me haya puesto en entredicho ni a mí ni a la historia de mi comunidad. Es un escándalo que ha afectado al gobierno de la Junta, ni más ni menos, durante muchos años, ¿no? Pero realmente hasta qué punto es un día triste. También sirvió para demostrar que hay una justicia independiente, ¿no? Y también sirvió para demostrar que hay un tejido productivo que se sentía maltratado porque se podía haber fomentado la creación de empleo antes que apaciguar simplemente los ánimos. Pero conecta con la cultura, claro, para el PSOE, claro. Para el PSOE. Pero un día feliz porque se hacía justicia, con independencia de los efectos que tenga para cada cual. Pero todo esto también tiene que ver con... es cierto que la izquierda pues va de suyo, que es más amiga de ciertas políticas que no la derecha, que no el liberalismo. Pero claro, entender que hay que ayudar siempre a las empresas es también un concepto un poco equivocado de lo que es la izquierda, y entendieron que siempre había que ayudar, pues a lo mejor no. José María, yo que soy un ingenuo, confío y espero que este nivel de sinvergonzonerío que hemos tenido en España, en general, quiero decirte, que ha afectado a Andalucía, por empezar por aquí, a Valencia, a Madrid, Cataluña al 03. Por cierto, fíjate, todos sitios donde llevaban al menos 20 años en el poder. Es que eso es de tapa de libro. quiero decir, si te perpetúas en el poder, los mecanismos se van bajando, los controles, tu red clientelar es cada vez mayor, eso es de tapa de libro. Y yo confío en que esta sociedad y estos ciudadanos en general, ¿no?, que hemos sido, y digo hemos mirado con bastante ligereza a la hora de votar todas estas prácticas, y los datos lo demuestran. Bueno, esto hay una enorme responsabilidad de los partidos políticos, pero también de nosotros como ciudadanos, de no normalizar esto, y que esto sirva un poco para decir que si estas cosas no se pueden volver a repetir. Es que hemos tenido... Aquí se ha robado de todas las maneras posibles, en todas las instituciones posibles, y se ha cometido corrupción y fraude en altas instituciones del Estado. Si es que aquí, coño, que aquí se ha cometido, perdonen por la expresión, es que la corona, es que tenemos no digo que sea la corona la que corrompía, pero al hilo de una persona que era el marido de una de estas, y que se ha aprovechado de esa institución para hacerlo. Quiero decir, esto, cuando dentro de 20 años o 25 lo estudiemos, nos daremos cuenta de la magnitud que llegó a tener en un momento dado este sistema de corrupciones en España, de todas las maneras posibles, desde las administrativas a
Es que aquí a la gente le ha pillado, aquí a la gente se le ha pillado dinero en su casa en un cajón y se le ha pillado cuentas corrientes en todos los sitios. Sí, es que se nos va olvidando. En un cajón a los ordenaditos. Claro. Las bolsas de basura en los altillos. Las bolsas de basura. Aquí, hoy, cuando salgamos de aquí, no nos extrañaría que le vuelvan a encontrar a alguien una cuenta en no sé dónde con un montón de millones. Y nosotros como periodistas... No nos soborna nadie, esto es un escándalo. Bueno, sí, eso además es un escándalo, yo también coincido contigo. Pero es que no nos ocupa a veces ni las portadas de nuestros medios, de tanta normalización que le hemos dado a esta situación. Me tocaba a Pablo Bujalance que hacía el gesto, pero os propongo, ya que hablábamos de la dimensión, que escuchemos el Ar de Troya de Curro Troya, que inevitablemente tiene que poner su mirada esta semana sobre el escándalo de los ERES. Desde anteayer conocemos la sentencia del escándalo de los ERE, una sentencia que es dura y condena la discrecionalidad de una administración y, sobre todo, su reiterada ausencia de controles. Esa arbitrariedad sin control alguno en la acción política de las consejerías de Hacienda y Empleo fue el santo y seña de una época en la que diferentes gobiernos de Manuel Chávez y de José Griñán perpetraron lo que ahora se califica de prevaricación continuada y malversación de caudales públicos. Es cierto que el fallo no es firme y que las partes han anunciado recursos al Supremo. Sí son firmes los hechos probados, es decir, que hubo el fraude que se destapó a partir de un escándalo concreto como el de Mercasevilla y que lo instruyó, no sin pocos problemas y críticas, la jueza Alaya. Desde que los medios difundieran la sentencia, hemos asistido a una cascada de opiniones e intervenciones, tanto de políticos como de periodistas, muchas de las cuales parecían competir en cinismo o estupidez. José Luis Ábalos, por ejemplo, dijo, sin reírse ni despeinarse, que el de los ERE no es el caso del Partido Socialista, sino el de antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía, insistiendo en que ningún condenado ocupa hoy cargo público. Estaría bueno. Como si a estos condenados no los hubiera puesto en esos mismos cargos públicos el propio PSOE, del que hoy es él el secretario de organización y cuya red clientelar alimentaron. No hace falta comparar el caso ERE con otros escándalos similares del Partido Popular. Es propio de mediocres establecer ese juego de semejanzas con elementos peores para tratar así de aliviar de forma pírrica la carga de la propia miseria. Lo que nos queda de este escándalo, que empezó hace 20 años y que aún no ha terminado, ha sido la alternancia política que propició en el poder de nuestra región. Un cambio que comenzó en las elecciones autonómicas de 2012 y que cristalizó junto con otros motivos el pasado 2 de diciembre. En esa era, la del Palacio de San Telmo, están hoy los que obtuvieron el rédito de esos deméritos ajenos y que hoy, a la vista de las diferentes crisis abiertas, parecen empeñados en querer demostrarnos que llegaron allí casi por casualidad, después de una campaña electoral especialmente sucia. Seguiremos aquí en Ar de Troya. Bueno, pues gracias, Curro Troya. No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Me parece que coincide básicamente en general con lo que hemos dicho, pero sí que deja una sensación, Pablo. El Partido Socialista ha vuelto a ganar las elecciones, salvo el 2 de diciembre, donde concurren factores complicados. Curro hablaba de la campaña sucia, sí, que existió indudablemente, pero sobre todo que estaba bajo el fuego de Cataluña y que condicionó y la relación de Susana Díaz con Pedro Sánchez, temas internos, ¿no? Lo cierto es que salvo eso, el 1,5 millones de votos del Partido Socialista se mantiene estable, es decir, no parece, como estábamos hablando, que ese 1,5 millones se sienta particularmente concernido por todo lo que ha pasado en la última década, solo en la última década. Sí, y desde luego hay que hacer una reflexión, ¿no? A ver, yo no creo que estemos en un momento triste, ¿no? Como decía Laura, pero tampoco es un momento especialmente edificante ni estimulante, ¿no? Creo que hay que responder a esto al final con política. Y la política, quien debe hacerla ahora, a quien le corresponde hacerla ahora en Andalucía, a ver, nos corresponde a todos, pero desde luego en el gobierno es al Partido Popular, ¿no? Y es cierto que
claro, cada vez que se piden responsabilidades, sale el argumento, como le he comentado recientemente, de que bueno, la Junta de Andalucía no puede reparar ahora, en 10 meses o en 8 meses, o claro, cada X pues se van añadiendo meses, ¿no? Lo que la Junta de Andalucía ha dejado de hacer o ha destruido, que me refiero al PSOE, claro, en el gobierno, durante 40 años. Pero si no se hace más allá de esto una política real, si no hay una reconciliación al final de la sociedad andaluza con la política, pues ese 1,5 millones de votantes seguirán con argumentos suficientes para considerar que, a pesar de todo, algo de razón tienen, y el paisaje al final se va a mover poco, y necesitamos que se mueva. Necesitamos que las redes de clientelismo de las que hablabais, que al final esto no se va a desmantelar en 2 días, pues necesitamos que esto se disuelva de alguna forma y que pongamos al final en marcha una política sana y una manera de hacer las cosas transparente, eficaz y que genere suficiente confianza en el ciudadano. El inmovilismo, es cierto, está en los votantes, pero no veo yo muchos argumentos en la actividad política y en el gobierno de Juan Moreno Bonilla para que esto cambie de sentido. Yo creo que de todas maneras el votante pueden producirse 2 efectos, ¿no?, ante la corrupción. Por un lado, hay mucha gente que se comporta como en el fútbol, a lo mejor, es decir, cuanto más apuros tiene mi equipo, más me necesita y más voy a animarlo y más voy a pitarle al contrario. Entonces muchas veces cuando los partidos se ven acuciados o en apuros o en trance, pues la gente les respalda, eso es un efecto. Y luego hay otro efecto de decir, bueno, es que si no voto al mío, es que las alternativas son para echarle de comer aparte. Entonces piensan, a lo mejor ya ha habido esto, ya pasó aquello, ya pasó la Gürtel, ya pasó lo ERE, a lo mejor esto se puede regenerar porque hay un líder nuevo, porque hay una líder que apunta. Entonces a lo mejor tiene un intento, igual soy yo muy ingenuo, pero ¿qué otra opción de regenerar. Y la otra es la del efecto fan. Pero piensa en lo sucedido en Italia, con la radical, hasta la raíz, corrupción italiana. Los partidos tradicionales se tuvieron que desmoronar porque era el sistema de Tangentopoli, todo el mundo demostró que estaban corruptos hasta los sugieres, ¿no? Surgieron nuevos partidos, pero que no dejan de mutar también. Pero es una mutación constante de una serie de ideologías, porque las ideologías son las mismas desde hace miles de años. Se puede ser progresista, se puede ser conservador, liberal. O sea, hay una serie de ideologías que a día de hoy le podemos poner diferente nombre al partido, pero que son muy similares. Entonces, la gente conservadora ha visto cómo se incrementaba el abanico de partidos y del PP canalizar todo ese voto. Tuvieron la opción de Ciudadanos y toda esa derecha más de manual, toda esa ultraderecha que el Partido Popular había sabido integrar, moderar en sus filas, en un momento se disgregó y dieron lugar a la alternativa populista. Por la izquierda siempre hemos tenido, es verdad, un abanico un poco más amplio y desunido, como se ve hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, o los partidos actuales se regeneran desde dentro. Yo creo que el PSOE ha visto aquí un punto de inflexión en Andalucía, que Susana Díez está viendo cómo va a dar el anuncio, pero o se regeneran a partir de hoy o no hay opción en unos partidos nuevos. En los nuevos que han venido no veo yo que tengan opciones de gobernar, así que exacto, lo que tiene que ser en los que existen actualmente, que sean capaces de regenerarse. Yo tengo un amigo que dice con cierta gracia, cuando eso es muy recurrente en el PSOE, lo hemos escuchado 1000 veces, el partido tiene que abrir las ventanas, ¿no?, y para que entre aire fresco. Este amigo mío dice, no, pero es una expresión interna, la de levantar las alfombras cuando llega a un sitio para los demás. Yo tengo un amigo mío que dice, no, es mejor que abran las puertas y que salgan y se vayan, en vez de levantarlas, abrir las ventanas y seguir ellos ahí fresco. Eso, José Manuel, deja una pregunta que yo creo que tiene importancia, y tiene importancia, por ejemplo, por el Partido Socialista en Málaga. ¿No parece fácil que el Partido Socialista pueda encarar el futuro sin hacer trazar una línea y decir, lo siento, pero todo lo que perteneció a ese tiempo tiene que quedar atrás? Y hay que construir realmente no solo un discurso, sino una oferta. Un partido. Un partido, sí. Un partido. El mismo, pero tiene que ser otro. Claro, el mismo, pero tiene que ser otro. Y eso hace muy difícil que Susana Díaz pueda volver a liderar. Ya no ni siquiera en Susana Díaz, que si queréis entramos. Es que es en general. No solo se trata de Susana Díaz. Vete a Málaga, vete a Sevilla, vete a Jaén, vete a los sitios. El Partido Socialista necesita una
profundísima transformación. Ella tiene total Y yo no intención estoy de hablando seguir, aquí de pero una yo cosa creo de Sánchez y Susana Díaz, estoy hablando de otra cosa bien distinta. No, claro. ¿Vale? Quiero decir, no, que para que se coloquen algunos de los sanchistas, que son los que estuvieron antes cabreados con esto, no sé qué, pues estáis en las mismas. No. Pero, Partido Socialista... PSOE sufre una especie de espejismo porque Claro. está a punto, a lo mejor no lo consigue, pero está a punto de formar gobierno. Claro, Por eso teniendo el ahora- gobierno de la nación, exacto, ahora no toca quitar a Susana Díaz, pero vamos, están en ello, pero el espejismo de que tiene el gobierno, eso ayuda a que el partido siga, y de qué manera, en el candelero y que extienda sus redes, ¿no? Hombre, pero yo soy un poco pesado en ese tema, porque cuando decimos eso, decimos Susana. Yo creo que está muy por encima de eso, de Susana y Sánchez. A mí no me merece especialmente, como ciudadano, una enorme atención pensar que se pueden ir los que están ahora para que entren algunos de los de Sánchez que veo en algunos sitios. Pues no me parece que por ahí vaya el camino también de la solución del Partido Socialista, porque en muchos casos son gente que han estado en la otra parte. Los partidos políticos, en un porcentaje altísimo, los sectores críticos son gente que estuvieron en el sector oficial y se quedaron sin puestos. Ese es el sector crítico, pero no del PP, digo del PSOE, del PP y de Bueno, todos pues los partidos como políticos. Pero la resistencia de esos viejos materiales es muy grande, porque el PP pasó por muchísimos apuros hasta que, bueno, se llegó Casado y también el Ciudadanos lo alimentó y le dio la alcaldía de Madrid, la comunidad, etcétera. Pero el PSOE estaba fatal en la UBI, al final del zapaterismo, cuando gobernaba el Partido Popular, estaban fatal, o sea, y salieron de aquello, y lo de Sánchez fue una especie de resurrección del partido, y ahí están. Y Podemos, aunque entre en el gobierno, no ha dejado de perder apoyo. Ciudadanos está como está, o sea, es que resiste los dos partidos grandes. Los Bueno, leones. en todo caso, del futuro del Partido Socialista, de lo que ocurra en el Partido Socialista andaluz, porque no se trata de decir que Susana Díaz sea responsable del pasado, sino de si puede ser responsable del futuro, que es una cosa distinta. Sobre eso tendremos mucho tiempo para hablar, seguro. Si les parece, hacemos aquí un alto para publicidad y continuamos con la tertulia, que, por cierto, inevitablemente nos tiene que llevar a hablar de sanidad, pero eso será después de la publicidad. Bueno, pues continuamos. Les decíamos antes que hablaremos de sanidad. Debería estar en esta mesa acompañándonos el delegado de la Consejería de Salud, Carlos Bautista. Se había comprometido con nosotros a estar esta noche aquí. Bueno, no quiero entrar en cábalas de por qué no ha venido finalmente. No lo han dejado, Teo, no te compliques la vida. Bueno, no lo sé, en algún momento parece que se había comprometido a estar esta noche con nosotros y con otro programa a la misma hora, no sé, yo no sé qué pensar, pero lo cierto es que no está aquí. Y no es la primera vez que se compromete a estar aquí y no está finalmente. No sé si eso indica que en la Consejería de Salud hay particular miedo en este momento a los medios de comunicación. Desde luego están bajo el fuego. Es decir, la sanidad en Andalucía, a pesar de que Juanma Moreno en las sesiones de control insista mucho en que han aumentado la inversión, lo cierto es que ni en su peor momento hemos visto tanta conflictividad como estamos viendo ahora. Están construyendo un relato que directamente no se puede construir. Y seguramente la negativa, bueno, pues a dar la cara al final y a explicar pues tranquilamente cuál es la situación, es que la situación no se puede explicar tranquilamente, ¿no? Es delicado y es más difícil como de lo si que estuviera aquí y parece, dejemos ¿no? el silencio después, porque yo es que tenía muchísimas ganas de aclarar muchas dudas sobre la precaria situación de los profesionales. Haz las preguntas. No sé por dónde empezar, vaya. Por ejemplo, por ir de lo que más nos toca a los ciudadanos, la situación de los centros de salud en la capital es insostenible. Hay centros de salud en los que la demora desde que tú le pides cita al médico de atención primaria es una semana. Centros como el de Miraflores, o bueno, para el pediatra ni cuento, centros como el de Miraflores de Málaga, en el que hay 5 médicos de baja, cada uno en una situación, ¿no? Porque él dijo, no están de baja, bueno, pues algo les pasa, pero ahí faltan 5 médicos, ¿no? Y prometieron al personal sanitario que iban a hacer contratos de 6 meses de duración mínimo, lo cual es un pequeño respiro para estos profesionales,
pero llegó el interventor y le dijo que no había dinero para esto, que se acabaron los contratos de 6 meses y en noviembre se cortaron las contrataciones. Entonces, la sanidad es infraestructura, por supuesto, pero es personal. Es un personal altamente cualificado, de referencia en España, de referencia en Europa, al que se está tratando peor que nunca. Y realmente no es que antes se le tratara bien, pero como Carlos Bautista desde su plataforma Basta Ya había dicho en tantas ocasiones lo que había que hacer, lo que estaba mal, parece increíble que no haya hecho absolutamente nada mejor de lo que se hacía antes de llegar, ¿no? Hay, entre otras muchas razones, pero hay una esencial: el cambio de gobierno de Andalucía se produce también porque hay un montón de ciudadanos que consideran que dos servicios esenciales que presta, dos servicios esenciales como es la educación y especialmente la sanidad, se vinieron abajo con la crisis, se dotaron de menos presupuesto porque no los había y eso provocó la que llamamos mareas blancas, muchas manifestaciones, muchas cosas. Quiero decir que parte sustancial del gobierno que hay ahora está en el gobierno por esa caja ciudadana. De hecho, solo llegar al gobierno, ellos dijeron que la sanidad era una de sus mayores preocupaciones. Hemos tenido miles de consejos, miles no, pero algún que otro consejo de gobierno de la Junta donde el tema sanitario, las listas de espera, los retrasos, ha sido, digamos, el arma más potente contra el gobierno anterior. Y, hombre, pues llama un poco la atención en estos momentos que ese problema que tuvo el PSOE en la Junta, que fue negar que los servicios públicos no se estaban viendo afectados, pues que le está pasando a este gobierno ahora mismo, en apenas 8 meses, exactamente lo mismo. Bueno, hay un problema de financiación y los ciudadanos somos ya listos y no hay que tratarnos con idiotas. Si el PSOE, cuando estaba en la Junta, hubiera reconocido que el problema de financiación que tenía Andalucía, la crisis, estaba motivando eso, posiblemente no lo hubiera ido mejor, pero nos hubiera tratado como personas adultas a los ciudadanos. El Partido Popular ahora en el gobierno con Ciudadanos podría hacer exactamente lo mismo, reconocer, porque es una obviedad, diré que hay servicios esenciales como la sanidad que están muy deteriorados y a ver si lo pueden solucionar con el presupuesto, pero volvernos a negar una evidencia que solo se comprueba yendo al centro de salud o al hospital cuando te toque, es seguir creyendo que los ciudadanos no somos adultos. En cualquier caso hay una enorme conflictividad, estamos viendo, José María, inesperada hasta cierto punto, bueno, no inesperada hasta cierto punto, porque los profesionales de la medicina te dicen nos creímos las promesas del Partido Popular, claro, y realmente han bastado unos pocos meses para ver que están haciendo algo muy alejado de lo que nos habían prometido. La sanidad no ha mejorado, o sea, hay una planta cerrada en el clínico, faltan personal en oncología pediátrica, faltan médicos en algunos centros de salud, hay bajas que no se cubren, la promesa de los contratos mínimos de 6 meses también se ha incumplido, hay muchísimas deficiencias. Y hay una gran pregunta también, más que para el delegado de Sanidad, para el consejero, ¿no? ¿Cómo puede entenderse que la persona a la que cesan porque creen, sin ocultarlo, que está haciendo una gestión desastrosa al frente del SAS, puede ocupar ahora la dirección del proyecto más estratégico que quizá tenga la sanidad andaluza, que es el 3er hospital en Málaga, y además la dirección de Carlos Haya? Es que es difícilmente entendible. Sobre todo por la segunda parte, porque si te dicen, ¿cómo puede llevar la dirección del 3er hospital? Porque no existe. No existe, exactamente, Entonces, sí, eso es verdad. Mire usted, que este señor es ideal para dirigir algo que no existe. Probable que no exista durante muchos años. Pero lo del hospital regional es otra cosa, claro, es un hospital de gran dimensión. Que hay que recordar que es puntero en investigación, es decir, es un centro muy delicado, muy sensible, para no dejar en manos, digamos, que de entrada no se consideran las mejores, ¿no? Pero que no se lo consideremos nosotros, es que lo ha considerado el Consejo de Gobierno, claro, de la Junta de Andalucía. Por eso lo han quitado. Claro. Yo llamaría además la atención sobre el hecho, hablabas de que bueno, el personal sanitario, los profesionales pudieron haberse creído las promesas que se hicieron en su día. Bueno, es que Juan Manuel Moreno Monillo, el presidente de la Junta, basó su campaña electoral en las promesas de regeneración, recuperación y puesta al día de los servicios públicos que hablaba José Manuel, y la sensación ahora es decir, ¿por dónde nos la han colado? Sí, se ha descubierto, de hecho se han descubierto muy delicado. Correos y mensajes que le vinculaban a la estrategia de Spirimán, ¿no? Que sí, un cierto boicoteo. Bueno,
No hay más que certificar que ha desaparecido. No los problemas. Yo creo que Pablo ha dicho el verbo clave para mí, que es por donde se le han colado el personal sanitario, porque, insisto, las infraestructuras son imprescindibles, pero para mí la sanidad se basa en las personas, en el personal sanitario, porque a pesar de las carencias, en lo que entendemos por Carlos Haya, el regional, con un 70% del personal que necesitaría, tira adelante. Yo no sé si sabéis que este fin de semana pasado hubo unas oposiciones concebidas como oposiciones de estabilización del personal médico. Sabéis que en Andalucía faltan médicos, que tenemos muchos médicos que vienen de fuera porque aquí no hay suficiente, y muchos médicos nuestros que se han ido a la privada o a otros países, en Inglaterra, en Portugal. Pues se planteó unas oposiciones de estabilización para el personal médico, con muchísimas plazas. Bueno, la Junta sacando pecho, las oposiciones más ambiciosas en años. Preguntarle a los sindicatos, preguntarle a las personas que se han examinado qué opinión tiene de una oposición extraordinariamente difícil, en la que a priori parece que se pueden quedar incluso plazas libres porque no van a aprobar lo suficiente. Señores, si hacen ustedes unas oposiciones para estabilizar al personal, no la planteen en esos términos. Entonces, es la sensación que tienen. Bueno, hablando de paradojas, siempre hay que escuchar a Ignacio del Valle, que es una de esas personas que nos devuelve la imagen de la realidad convertida en una pura paradoja. La inquietud más veloz que la luz. Recorriendo la ciudad cantaba Santiago Auserón en La ley de la calle, un disco tan enigmático como el PSOE de 1984. En este 2019 de Málaga rampante, los nubarrones de otra recesión económica asoman por el horizonte laboral. Los milagritos empresariales, las inversiones y toda esa electricidad contagiosa del jovial emprendimiento innovador se nublan por la incertidumbre política. En esta ocasión, unidas, podemos echar la culpa al buggy, al doble buggy de los impares Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Un dúo poco cómico con su combo regionalista. Los hombres del saco de los impuestos que espantan a los señores de la bolsa de valores y los dineros sonantes. En este noviembre canapero, de premios y encuentros de dirigentes empresariales de corbata y estileto, a la tercera caña, los másters de los salarios mínimos pían que de planes de expansión ya veremos, a ver por dónde nos sale el gobierno prometido. Los titulares de las noticias están desbordados de paro, prejubilaciones, ser o no ser carne de ere y penas talegueras. Ya lo anticipaba Radio Futura en La ciudad interior. Tu seguridad depende tan solo de ti. Perdona, no tiene importancia. Te he clavado mi navaja. Estoy acostumbrado a morir. Disculpe, sí tiene importancia. Estamos expectantes, acostumbrándonos a lo peor. Y mire que nos habíamos hecho ilusiones a toda prisa. Bueno, pues Ignacio, como siempre, brillante, lúcido y no exento de la confusión en su propio texto, que refleja en realidad la confusión del momento. La política parece moverse en unas claves muy alejadas de la realidad de la gente. La gente tiene el problema de la sanidad del que estamos hablando, tiene el problema del empleo, y ve que la política se dirime como un teatro con claves a veces demasiado alejadas. No lo sé, el Colegio de Economistas desde luego nos ha dicho que el futuro o el presente en el caso de Málaga es mucho mejor, mucho más dorado que en el resto del continente europeo y que seguimos creciendo al 6%. No sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que la realidad... Sí, coincidía en el mismo día una noticia que no es tan optimista. Los malagueños cobramos de media 3.280 euros bruto al año, menos que la media del salario nacional. Es decir, Málaga tiene unas condiciones magníficas para progresar, todos las sabemos, buenas comunicaciones, gran aeropuerto, AVE, el turismo, etcétera, etcétera. Pero el modelo económico y el modelo de empleo y el tipo de contrato, bueno, lleva a que aquí estemos siempre medio bien. Es verdad que vamos a estar mejor o vamos a capear mejor, dicen los pronósticos del Colegio de Economistas, esta crisis que pueda venir, pero ¿a costa de qué? Porque es que estemos a la cola de los salarios es llamativo, ¿no? Es como muy raro, ¿no? O sea, cada vez los sueldos de los malagueños son más bajos, pero crecemos más, el nivel claro, dice, ¿dónde está? Somos rentables, somos un pueblo rentable, ¿no? Efectivamente. Pues yo hace mucho tiempo que cuando hacen análisis de estos económicos me gustaría que también al final dijeran
y este es el paro que vamos a tener y este es el salario medio de los trabajadores en esta provincia. Claro. O sea, cuando se esté diciendo que la economía va a crecer mucho y tenemos 3.000 euros de media por debajo de cualquier trabajador de España, y tenemos un paro el doble que en cualquier sitio de España, pues crecerá mucho el nivel de las grandes capitales. El 40% de los malagueños cobran el salario mínimo. El 40%. El 40%. Y el otro día salía en la estadística que el sueldo medio ya estaba en 1.900 a nivel nacional, que me parece mucho, ¿no? Sí. Mensual. Pero es que el 40% de los malagueños cobran el... Pero esto es la estadística del pollo, hay uno que se está Sí, comiendo exacto, el pollo entero. Yo creo que Y del mío las patatas. Yo creo que habría que pedir un poco también de seriedad, ¿no? Al Colegio de Economistas o la institución que emite este tipo de informes, ¿no? A poner a Málaga como un ejemplo de crecimiento frente al decrecimiento de la economía mundial, pintada Málaga casi como un paraíso fiscal, bueno, creo que habría que ser, insisto, más rigurosos y más serios. Vamos a ver, todo esto se sostiene en un sector marcado a fuego por la estacionalidad, donde la duración de los contratos es la que es, donde los sueldos son los que son, y bueno, seguimos abonados a la teta, con perdón, turística, sin ninguna alternativa, sin ninguna perspectiva de crecimiento por otro lado, sin ningún atisbo de industrialización más allá de lo que ya hay. Y esto, bueno, no va a durar siempre, y cuando se acabe, a ver qué ponemos sobre la mesa. Un momento, Pablo, es que esto parece como de Forges, ¿no? Es decir, gracias a que ustedes son cada vez más pobres, Málaga es cada vez más rica. Oiga, claro, pero ¿quién se está llevando? Pero al final, ¿quién es más rico? Bueno, al final Costa hay... del Sol, tenemos una... No pensamos en Málaga capital, y yo creo que hay que abrir miras y pensar en la provincia y en el dinero que se mueve en la Costa del Sol, cobijo de grandes capitales, porque realmente... aquí esos informes siempre nos dicen que el turismo va a sobrevivir, porque ahora tenemos un turismo que está creciendo en precios y en calidad, pero si no puede, pues volverá a bajar precios y seguirá siendo un turismo más baratito para el turista nacional, ¿no? Pero lo hemos hablado varias veces, aparte del maravilloso y grandísimo negocio del turismo, Málaga tiene un parque tecnológico con salarios 1.000euristas y una agricultura pujante, pero claro, la agricultura tiene un personal cualificado, pero también tiene un personal con muy poca capacitación y con pocos salarios, ¿no? Pero bueno, en contra tenemos unos alquileres extraordinariamente caros, unos pisos a unos precios prohibitivos aquí al lado, centros comerciales que se siguen abriendo. Yo creo que hay una dualidad en estas cifras donde creo que hay que poner sentido común y decir, venga, ¿cómo vive el malagueño medio? Porque esto parece jauja y... Parafraseando una editorial del País que en una época, no lo recuerdo bien, decía... Málaga va muy bien, los malagueños no tanto, ¿no? Sí, esos pisos de lujo que se van a construir. Millones de euros en la primera línea de playa, en la Misericordia. Estamos atrayendo a los millonarios, a ver si así nos dan salarios mejores. Es la navaja de la que hablaba Ignacio del Valle en su texto. Claro. Perdón, le he clavado mi navaja. En Marbella, nos va muy bien, ¿no? En Marbella, por ejemplo, 10.000 británicos que se han censado en el municipio por temor a los efectos del Brexit. Sin duda serán gente de cierta capacidad económica, que alimenta algunos sectores económicos, que compra o alquila casa, etcétera, pero es la dualidad que se puede ir produciendo entre una clase social que pueda acceder a determinados servicios y gastos, inversiones, etcétera, y una legión proletaria, no está muy de moda el término, pero que es así. Yo creo que más allá de la provincia habría que plantearse ya seriamente los costes sociales que está teniendo el sostenimiento de la marca Málaga, ¿no? La proyección de Málaga como esta ciudad casi representado como una tarta a la espera de inversores que pongan para llevarse un trozo, ¿no? ¿Han llegado los de Qatar? ¿Han vuelto? Han llegado y son jeques con dinero. O quienes sostienen al final el turismo en Málaga están aplaudiendo expectantes a ver lo que les cae, ¿no? En sus 600 euros de sueldo. Hombre, como se caiga lo que caiga de los cataríes, ¿no? No sé qué pensáis. Esos turistas que se toman su tostada de aguacate por la mañana y los que nos tomamos el pitufo estamos escondidos, vaya. Somos la mayoría, ¿no? A hacerle fotos para Instagram al pitufo al también. Pitufo con aceite. Esto no puede ser, hay que reivindicarlo. En cualquier caso, decían que habían llegado los cataríes para transmitir confianza en el proyecto. ¿A quién? ¿Y a quién? ¿A quién transmitirle confianza? Yo creo que no necesita tampoco mucha confianza, ¿no? Eso parece que va
que va bien a pesar de la oposición y de la resistencia. De la oposición, la resistencia, muchos ciudadanos que han expresado su absoluto desacuerdo. Políticamente no hay prácticamente resistencia. Las instituciones más representativas de esta ciudad y los partidos políticos con más representación están de acuerdo. No, ha habido más, desde luego, ciudadana. Hay una resistencia ciudadana y de mucha gente, pero políticamente... Recordemos aquel consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en la época del gobierno de Susana Díaz, que recomendaba a los ciudadanos que no les gustara la Torre del Puerto que miraran para otro sitio, ¿no? Que no había que romper el paisaje, ¿no? Era una buena idea. Bueno, pues que tengan cuidado a ver si los ciudadanos, cuando van a mirar para otros sitios, cuando lleguen a las urnas y tengan que votar, porque sí, ha sido un tiempo de decepciones y no parece que eso esté cambiando. Hagamos otro alto para publicidad, si os parece, y volvemos después, si les parece, evocando la figura de Eugenio Chicano, al que hemos perdido esta semana, pero hacemos ahora un alto. Bueno, pues continuamos con el último tramo de la tertulia. Les decíamos que queríamos evocar la figura de Eugenio Chicano con los 4 invitados. Pero antes me gustaría preguntaros, Pablo, tú que eres especialista en información cultural, ¿ha cambiado de repente la situación? El caso Invader parecía que colocaba los focos en un artista que no respeta ni la propiedad privada, ni los bienes de interés cultural, los edificios protegidos, pero de repente en las últimas horas parece que desde el Centro de Arte Contemporáneo pudo, no sé si decir, ser animado o en todo caso... Bueno, sí, hay una... O sugerido, no sé, hay una declaración del mismo artista, ¿no? Del mismo Invader. No sé, hay algo de desfachatez, ¿no? En todo esto, es decir, un señor al que reclaman 3, 4 o 5 veces que intervenga, que declare, no da señales de vida, no da pistas, y de repente cuando ya parece que todo esto está aparcado, sale, porque sí, y dice, no, que fue el Centro de Arte Contemporáneo el que me llamó, el que me invitó y el que corrió con los gastos de todo. Ahora, claro, parece que se reabre el caso. Bueno, al final parece que las aguas van ocupando el cauce que se preveía que tenían, ¿no? A ver a dónde conduce esto, pero insisto, habría estado bien desde el principio, pues un poquito más de seriedad por todas las partes, ¿no? Hablamos de un señor que ha cometido un delito contra el patrimonio, ¿no? A la que aporta además varios correos electrónicos que, quiero decirte que no son sus declaraciones, que aporta varios correos electrónicos donde no solo le piden que lo hagan, sino que le dicen que si necesita algún tipo de material para hacerlo y el apoyo con esa. Bueno, y eso lo dice un juez en un auto, digo para situar el contexto exacto. ¿Alguien pensaba que el CAR no había contactado con el artista para que hiciera eso? Vamos, yo no he tenido dudas desde el minuto cero, ¿no? Que eso había corrido así. Esta es la constatación de algo que dábamos por hecho y que la única persona en el mundo que lo negaba, él es la persona que lo había hecho, Fernando Francés. Pero yo creo que... Era una estrategia disruptiva, novedosa, para anunciar su presencia, pero yo creo que evidentemente ahora se ha demostrado que estaba todo, bueno, presuntamente siempre, que había una coordinación con el CAC, lo cual era evidente, y que se le fue de las manos, porque ese cebo que ahora se llama en televisión, ese crear interés, ese adelantar sus exposiciones y darse a conocer, se podía haber hecho de una forma un poco más orquestada para no tener los problemas que se están enfrentando, porque no dejaba de ser un valor añadido para la ciudad contar con intervenciones urbanas de este artista, pero claro, bueno, pues respetando si se hubiera preguntado y en los sitios donde se podían haber puesto, pues ahora estaríamos hablando de una operación muy chula, muy bonita, que a la ciudad le aportaba cosas, y estamos ahora mismo hablando de un proceso judicial. Lo cual es una pena, porque perdemos también esa obra de arte. Forman se le ha ido de las manos y la siguen interpretando en el ámbito judicial, que ya no, que entiende poco de arte ya. Que Invader además señala al CAC, claro, señala a Fernando Francés, pero señala a la institución. Y aquí a ver por dónde sale también este modelo que tanta confusión genera todavía
de financiación pública y gestión privada, ¿no? Porque hablamos de un centro de arte contemporáneo que en este momento pues tenía una inyección municipal de 3,5 millones de euros al año. Bueno, veremos, también escucharemos las explicaciones de Fernando Francés, que en algún momento también seguro que dará, en fin, dará sus argumentos y explicará por qué las cosas se hicieron del modo tan opaco que se hicieron, cuando se podían seguramente haber planteado de otro modo, salvo que alguien en el ámbito político se asustara, que también es posible, y se optara por negarlo todo y seguir camino hacia adelante. Bueno, habrá tiempo, seguro que contamos con las explicaciones de Fernando Francés. Pero Pablo, decíamos, le hemos dicho adiós a un amigo, algunos, y en todo caso a un pintor que quizás, como pasa con Manuel Alcántara, sin ir más lejos, ¿no? Es decir, que cuando te acostumbras a verlo por la acera de tu ciudad, terminas perdiendo la perspectiva de la dimensión que en algunos casos tienen, y Eugenio Chicano era una figura de una talla extraordinaria. Lo que pasa es que a la vez era un hombre cercanísimo y cordialísimo, que muy accesible a cualquiera que se cruzara en su camino, ¿no? Sí, sí. Uy, Eugenio es... todavía es difícil, ¿verdad? Hablar de él en pasado. Se nos hace complicado, ¿no? Decir Eugenio era, o Eugenio pintaba, o Eugenio hacía, ¿no? Pero sí que es todavía, ¿no? Porque su figura tardará muchísimo en diluirse, ¿no? Una referencia para muchos, artística. Desde luego, un hombre que gozó de una proyección internacional, ¿no? Y que tiene obra en colecciones de los principales museos del mundo y que sabemos, ¿no? Bueno, representó a España en la Bienal de Venecia en el 82 con mucho éxito, ¿no? De hecho, aquella participación contribuyó, pues eso, en el temprano, todavía 82, a proyectar una imagen de España de una modernidad, ¿no? Él presentó allí un mural lleno de referentes del flamenco y de la copla. Bueno, estaba Jorge Luis Borges y estaba su mundo, ¿no? Al final, ¿no? Que mezclaba la tradición y la vanguardia, ¿no? Pero era un mundo de color, era un mundo que se reivindicaba, ¿no? Como un país con una raíz cultural honda, pero vivo y extraordinario, ¿no? Y Eugenio era eso, al final, ¿no? Riguroso y empeñado y volcado en su trabajo, pero capaz de aglutinar muchos mundos, ¿no? Yo quiero pensar hoy, y pienso, y llevo pensando desde que se ha desencadenado todo en la implicación de Eugenio con Málaga, ¿no? Y me parece que lo que corresponde ahora, a la espera de homenajes seguros y tributos que llegarán, es decir, bueno, vamos a ver cómo era este compromiso, qué Málaga era la que deseaba Eugenio, ¿no? Y seguramente el mejor homenaje que le podemos hacer es trabajar en el empeño de mantener o de conseguir esta Málaga hermosa, reconciliada consigo misma, una Málaga que se quiere. Él decía, me voy a morir sin ver a Málaga hecha una señora, ¿no? Y decía, eso lo decía mucho, y a lo mejor estaría bien que se recuperara un poco de este compromiso, ¿no? Para ver a Málaga hecha la señora. La verdad es que su gestión al frente de la Fundación Picasso, de la casa natal, en la que él tuvo un protagonismo determinante, acabó de un modo un poco amargo, con una actitud por parte de la oposición bastante injusta, pero su labor fue estupenda, ¿no? Sobre todo los que somos más veteranos recordamos lo que hizo en aquellos años para... Prácticamente recuperar la figura de Picasso para esta ciudad, ¿no? Nos parece poco, y nos trajo el PO, recuperó la figura de Picasso, estuvo en las movilizaciones de la aduana. Bueno, parece que competimos un poco. Chicano, aparte de todo eso, que uno podría tirarse aquí horas hablando, a mí me gustó mucho su obra. Yo, la primera vez que vi un cuadro de Chicano tenía 17 años. Lo vi en la Caja de Ahorros de Ronda en Vélez, que hizo una exposición. En Vélez había 3 personas que eran del Atlético de Bilbao y uno era mi abuelo, y él me decía las alineaciones, se las sabía de memoria, y yo entré a una exposición donde había una pared inmensa, donde había un cuadro con la plantilla del Atlético de Bilbao, la delantera mítica, a tamaño real, con un colorido espectacular, y a mí me impresionó, ¿no? Esa fue, y lo conocí luego muchísimos años después, pero me quedé impresionado por su obra. Y dicho esto, porque de la obra puede hablar todo el mundo, vamos a hablar de un tío inteligente, ingenioso,
espléndido, un conversador, no sé, a mí me parece una de las personas más ingeniosas y divertidas que he conocido en mucho tiempo. Su influencia en la cultura popular malagueña, solo mencionar, como habéis dicho, que estuvo capitaneando junto con Mariluz Reguero las movilizaciones para que la aduana fuera un centro cultural de referencia para Málaga, ¿no? Me gusta mucho ese tipo de artista que, aparte de su incuestionable calidad, se vuelca con la ciudad de la que bebe su creatividad, ¿no? Y yo creo que aunque haya gente que conozca menos sus cuadros, todo el mundo recordará ese compromiso con la cultura popular a través de la fundación de la Casa Picasso, con la portada de la feria o por supuesto con la aduana. Sí, bueno, el ideólogo un poco de la Málaga cultural, no tanto de la Málaga como producto, que ha degenerado un poco, pero el gran ideólogo. Ahí se produce un giro en su trayectoria vital cuando Pedro Aparicio se lo trae, ¿no? Y de Italia y empieza, y ahí es donde, como decíais, recupera la figura de Picasso, que no es poco. Yo creo que cuando lo tratabas y tal, es que tenía la grandeza que tienen muchos. La mayoría de la gente de verdad genial, que son muy pocas, que es una cercanía y una humildad y un buen trato estupendo. Una persona muy ingeniosa, escribía muy bien, los artículos en Málaga hoy eran una delicia también, y la verdad es que es una pérdida espectacular. Cuentagotas. Cuentagotas. La verdad que sí, le veíamos en estas imágenes con su eterna camisa roja, esa mirada de tortuga pausada, sabia, antigua, ¿no? Milenaria. Pasabas por la Victoria, veías la camisa roja, ahí está. En fin, se le echará de menos, pero la ciudad también se hace de quienes van tejiendo a lo largo del tiempo, van tejiendo nuestras experiencias, ¿no? La riqueza cultural. Eugenio sin duda ha hecho una aportación grande, vosotros habéis hecho una aportación estupenda esta noche a la tertulia. Os dejo que recibimos enseguida en la barra libre al presidente de la Diputación, a Francisco Salado. Yo me marcho, os dejo, gracias y buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Francisco Salado, presidente de la Diputación, bienvenido. Muchas gracias, encantado. Muchas gracias Aquí con nosotros. a nuestra barra libre, que le llamamos la barra libre. Peligroso barra donde, libre. Bueno, no crea. No, la barra libre siempre muy peligroso. Barra libre para hablar, no para bien. para consumir pajaretes. No, eso se sube mucho a la cabeza. Ni vinos dulces. ¿Y los cargos se suben a la cabeza tanto como los vinos dulces o se mantiene uno con los pies en la tierra? Hay mucha gente que se le sube, sí. Yo creo que no, ¿eh? A mí, mis amigos de toda la vida, mi familia, mis compañeros me dicen que no, que sigue siendo el mismo, con más preocupaciones, pero que sigo teniendo las mismas costumbres, los mismos hábitos, ¿eh? Bueno, qué ambientito más bueno ayer, por cierto, en el Pleno, ¿no? Es que no, yo pasé vergüenza, porque yo creo que los malagueños no se merecen. El Pleno de ayer no se lo merecen, y la actitud de muchos compañeros del partido que sea, el pleno que dimos, ¿no? Porque se puede reivindicar un fallo que hemos tenido, yo lo he reconocido en la tramitación del PFA del año 2017 de la Diputación, pero de otras formas, ¿no? Y yo creo que ha habido mucha carga de circo, eso lo dije al portavoz del Partido Socialista, con los alcaldes, y no hay que instrumentalizar a los alcaldes para atacar a la Diputación. La Diputación es su mejor aliado, hemos hecho 2 planes actualmente en el 2019 de fondos incondicionados que se lo pueden gastar en lo que quiera con un valor de 30 millones de euros. Y yo, los alcaldes, me estoy reuniendo con los 103 alcaldes desde que tomé la posesión, y muchos de los que estaban allí manifestándose, entre comillas, pues le había dado explicaciones de cuál era el plan de pago del 2017, del 2018, que le íbamos a dar un incondicionado ahora de cerca de 15 millones de euros, que ese dinero le iba a poner a destinar para pagar esos materiales, que siempre suma ese dinero más de lo que le debemos, y que vamos a intentar normalizar la situación, y a pesar de eso vinieron allí a liarla. Es que vinieron solo a liarla, de tener un titular. Y si además se encuentran con un portavoz como el de vuestro grupo. Como Frank, que con el tema de los ERE que estaba candente, pues ya mezcló en el debate todo el asunto, pues al final pues se dio un espectáculo lamentable, y que los ciudadanos están cansados de ese tipo de espectáculos. Y yo le he pedido a los alcaldes que por favor no politicen la Diputación, porque la Diputación, al final, quien te designa es el partido. Allí nadie te va a votar y vas a sacar un rédito político
porque hagan más o menos oposición en la Diputación Provincial. La Diputación se gana a través de las alcaldías y los alcaldes pues tienen que venir a hablar con el presidente de Diputación, contarle sus problemas y si verdaderamente no les solucionamos esos problemas, pues tienen que venir a reivindicarlo y denunciarlo. Pero prácticamente no hemos tenido margen. Yo me estoy reuniendo con ellos, prometí que con los 103 antes de diciembre y no me han dado tiempo prácticamente. Pero bueno, eso va en el cargo. Elías Bendodo, cuando hablaba de su paso por la Diputación, creo que le gustaba identificar el periodo suyo como el periodo del control de la deuda. Cuando piensas en tu paso por la Diputación, ¿tienes ya una idea clara de qué impronta te gustaría dejar? ¿Cuál te gustaría que fuera el sello que quede de tu paso por la Diputación? Yo creo que estos 8 años ha sido muy importante para la provincia y para la imagen de la Diputación. Yo sé, tú recuerdas que vive la sociedad malagueña y toda la historia de lo que es la Diputación, que la Diputación era como un ente ahí que no se sabía para qué servía, que la gente decía que le llamaban la disfrutación, y lo único que reconocían el papel de la Diputación eran los pequeños alcaldes, ¿no? Y yo creo que Elías sí le ha dado un cambio y la ha visualizado y ha visto que puede ser un ente importante para dinamizar la vida turística, económica, en todos los ámbitos, incluso cultural de la provincia de Málaga. Yo creo que eso lo ha conseguido y el control de la deuda es importante para ello, porque si no tienes una hacienda saneada no puedes afrontar todos estos proyectos que hemos hecho durante estos 8 años. A mí todo el mundo me pregunta, bueno, ¿qué impronta? Digo, yo no quiero hacer grandes piruetas, ¿no? Lo que está bien, pues hay que seguir potenciándolo, somos ahora Málaga de moda, el Caminito del Rey, conseguir que sea Patrimonio Mundial de la UNESCO, seguir mejorando la red viaria, pero si es que hay que ir a lo básico, a lo esencial, a lo que los ciudadanos al final te están pidiendo y los alcaldes, ¿no? Yo cuando soy como alcalde del Rincón también muchas veces cuando me hablan de grandes proyectos para el Rincón y lo que más han valorado en estas últimas elecciones ha sido el plan de asfaltado que hemos hecho, el plan de acerado, el plan de mejora de la zona de parques y jardines, que no es tan complicado contentar a los ciudadanos. Y yo creo que tampoco va a ser tan complicado contentar a, entre comillas, mis clientes, que son los alcaldes, ¿no? Y yo quiero pues, mejorar la red de carreteras, que todavía queda muchísimo por hacer para trabajar contra la despoblación, que tiene 2 claves. Uno, mejorar la comunicación viaria y mejorar la comunicación digital, ¿no? Con eso das un gran paso. Primero, si la movilidad que hay entre el interior y la costa se acortan los plazos de desplazamiento, la gente decidirá seguir en sus pueblos. Pero si no es así, pues decidirá venirse donde tiene el trabajo, que lamentablemente es en la costa. Quería plantear la cuestión de la... Esa es mi impronta. Yo quiero, de verdad, dejar un plan marcado, que un plan que no se va a poder hacer en 4 años, al futuro equipo de gobierno que venga, sea del PP, sea del PSOE, de quien sea, un plan claro, estratégico, que pueda luchar contra la despoblación, pero con efectividad. Porque en los últimos tiempos se ha hablado mucho de la España vacía o de la España vaciada, en cualquier caso de la España despoblada. Es cierto que hay grandes extensiones de España, las Castillas, que tienen menos densidad de población que Laponia, porque es el territorio más, digamos, de menor densidad de población de toda Europa, ¿no? Pero ya parece que en la Junta de Andalucía, la Andalucía vaciada o vacía, y ahora en Málaga, la Málaga vaciada, en algunos momentos parece que es un recurso retórico que se ha convertido en el gran mantra para vender mensajes bien pensantes. Cuando hay que explicarle a un malagueño cuál es la dimensión real del problema de esa despoblación del interior, ¿en qué términos se le podría explicar? Hombre, claro, es que es una pérdida, primero, de identidad de la provincia, segundo, de muchos valores que se conservan en los pueblos del interior, de la familia, de la protección del medio ambiente, del sector agroalimentario, y es muy importante esa pérdida de la despoblación, porque solo hay que darse un paseo por muchos pueblos del interior, y yo me lo doy, y ves cómo las casas se están cayendo. ¿Por qué? Porque quien habitaron esas casas, pues los herederos, pues ya se han marchado a las ciudades, a otras provincias, y pues no la cuidan, no la habitan, y al final damos una imagen del pueblo de que es verdad que se está cayendo a trozos y está desapareciendo por su historia, de esos habitantes de ese municipio. Entonces la dimensión es importante. ¿Cuáles serían los puntos? Ronda más? ha perdido 1000 habitantes en los últimos 5 años, y es Ronda. Y es claramente que es un pueblo importante, es una ciudad importante, pero claro, la falta de oportunidades, la falta de comunicación con la costa, que es verdaderamente el motor económico de la provincia, pues ha hecho que muchas personas se vayan a la costa de Ronda. Entonces,
hay que trabajar en esos dos valores, en la comunicación viaria y que las empresas pues tengan esa comodidad digital para implantarse en esa zona, que es mucho más barato. Hay mucha gente que también piensa, por ejemplo, el caso de Ronda sería paradigmático, mirando Italia, por ejemplo, Francia, que hay territorios donde para proteger también un estilo de vida y una dimensión que no aumente el tráfico, por ejemplo, ¿no? Y que no tenga impacto medioambiental tampoco, que a veces hay que conformarse con una carretera limitada, no con una autovía, una autopista a todas partes. Claro, pero al final puedes llevar abocado a ese pueblo a la desaparición, porque el turista, eso al final para el turista está muy bien, ¿no? Vas allí a pasar un fin de semana, 15 días, está fantásticamente bien, pero para el que vive allí todos los días y tiene su comercio, pues eso no es la solución. Hay dos intereses contradictorios. Entiendo que la carretera de Ronda es uno de los objetivos que... Claro, tiene que ser, Ronda se tiene que comunicar perfectamente con el vial de Antequera y luego bajar a Marbella, independientemente que es cierto que la red viaria ya más provincial, que es una más montañosa, más sinuosa, sí hay que conservar ese valor paisajístico, pero las grandes comarcas hay que comunicarlas, ¿eh? ¿Y cuáles serían el resto de puntos clave de la provincia con los que trabajar en cuestiones de despoblación y de...? Pues sobre todo con nuestros mayores del interior, esa soledad que tienen los mayores, hay que trabajarla muchísimo. A mí me da muchísima angustia cuando llego allí y veo que están solos, que no tienen con quién hablar, que no que tienen con qué divertirse, no tienen nada prácticamente que hacer, aunque los ayuntamientos hacen muchas actividades, pero luego esa soledad se manifiesta en que, en fin, que esas personas no encuentran un sentido a su vida, y hemos visto cómo necesitan buscar un canal de comunicación con gente joven, con gente de otro municipio. Por eso hemos sacado el turismo senior, esas vacaciones pagadas durante X días donde ellos puedan ir a interactuar con otros personas de otro municipio, conocer. Algunos llegaron a la costa y nunca habían visto el mar. Hay que seguir actuando también contra la soledad y hay que extender sobre todo actividades productivas. ¿Tenéis algún departamento específicamente, sí, por ejemplo, al estilo británico, con aquel ministerio en la práctica de la soledad? Hemos creado una vicepresidencia específica de la lucha contra la soledad, que va a trabajar transversalmente en ese plan estratégico, porque al final aquí tienen que actuar todas las áreas, la de fomento, la de medio ambiente, la de mayores, tienen que interactuar todo. Y yo, uno de los requisitos que le he dicho muy importante es que tienes que aprovechar lo que está triunfando en otras comarcas para llevarlo a las comarcas que tienen esa necesidad de crear empleo. Si creas empleo, al final fija la población. Y queremos ese éxito de la comarca de la Sarquía, que es el aguacate, el mango más complicado, pero el aguacate, pues trasladarla a esa zona del interior, sobre todo a la baja serranía de Ronda, donde se pueda dar ese subtropical y pueda generar riqueza en ese sector. Es decir, hay muchas vías que la va a hacer ese plan estratégico, la va a fijar para que la estrategia y los presupuestos de cada año se vaya fijando esas inversiones. Es interesante porque con los presidentes de la Diputación siempre se hablaba de turismo, y en realidad el motivo inicial de esta entrevista era, a la vuelta de la World Travel Market, comentar cómo se encontraba el mercado, ¿no? Porque al final el turismo sigue siendo el gran motor económico de Málaga, pero es saludable haberle oído hablar con más entusiasmo de la Málaga rural, vaciada, rural o despoblada. Soy de Agapón y me acuerdo mucho de los pueblos dentro de mi pueblo cuando me cuentan estos problemas, de verdad. Así, un ejercicio de empatía en política y en toda la vida hay que hacer empatía. Y cuando vas a los pueblos y está muy bien que tengan su pabellón cubierto y eso, pero muchas veces tienen otras necesidades más importantes. Bueno, pero de todos modos, hablando de turismo y hablando de Londres, de la cita de Londres, ¿cuáles son las conclusiones de este año? Es decir, ¿cuáles, más allá de los titulares, de los periódicos, cuáles serían las grandes claves? Yo se lo digo al sector turístico, digo, no podemos estar creciendo infinitamente. Todos los años superamos el número de turistas que llegan a la Costa del Sol, el número de pasajeros por nuestro aeropuerto. Eso infinito no puede ser. Llegará un momento que paremos, nos estanquemos y que incluso bajemos. Pero tenemos que movernos en unos márgenes que nuestra principal industria pues sea económicamente rentable, siga generando empleo o siga estabilizando el empleo, ¿no? Y así me lo ha dicho hoy el embajador británico, que las perspectivas que hay, y no lo he dicho yo porque nos interese tranquilizar al sector, sino son datos que tiene ellos mucho más certeros, es que no vamos a crecer, sobre todo el turista británico, que es el principal mercado emisor, pero que tampoco vamos a bajar. Vamos a estar en una situación de estancamiento,
que ya está bien en la situación económica que hay de enfriamiento económico, del Brexit y de la situación que hay de otros mercados emergentes que son mucho más competitivos desde el punto de vista del precio, nada más, con la Costa del Sol, como puede ser Turquía, como puede ser Egipto, Túnez y otros mercados emergentes. Entonces, nos ha esperanzado y que el turista británico va a seguir viniendo a pesar del Brexit, o que ocurra lo que ocurra, a la Costa del Sol, porque lleva viniendo toda la vida, ¿no? Hay generaciones, incluso me has dicho, yo he veraneado aquí, mi mujer es de Salamanca y yo era guía turístico durante 3 años en la Costa del Sol. Es decir, tradicionalmente está ligado a la Costa del Sol. Y hay personas que ya hay residiendo aquí, más de 50.000 británicos, que se compran su vivienda. Y él me dice claramente que el turista británico cuando se jubila se quiere venir a la Costa del Sol. Se vive muy bien, su gente, el clima, su poder adquisitivo es mucho mayor que allí en el Reino Unido. Entonces yo creo que los datos que hay es que vamos a seguir en una situación cómoda, no de aumento de turistas, pero por lo menos sí de estabilización. ¿Qué pasa? Comentábamos antes en la tertulia que el Colegio de Economistas había dicho que la economía de Málaga iba a mantener un ritmo de crecimiento superior a la media española, superior a los indicadores europeos, por encima del 2,5%, y se comentaba, y sin embargo, a la vez ha salido el dato de que el salario medio en Málaga está muy lejos del salario medio español, ¿no? Y que las cifras de paro son muy altas. ¿Qué nos dice cuando miramos la realidad económica y social o socioeconómica de Málaga? ¿Qué nos dice todo esto? Es decir, tenemos una economía muy boyante, pero que no llega a la población o que nos obliga a permanecer en unos niveles bajos. Un empleo muy precario. El sector turístico hace que los contratos sean mucho temporales, rápidamente el salario y el convenio del sector es muy bajo y muchas veces incluso las pagas extras se prorratean dentro de lo que es el sueldo que tiene ese trabajador. Entonces eso hace que la media del salario mínimo aquí, bueno, el salario mínimo es el salario mínimo, pero la media de es muy bajo. Cuando hablamos entonces de la Costa del Sol como un lugar de éxito, es decir, eso no nos habla más bien de un cierto fracaso y en el que habría como mínimo que generar algunas políticas específicas o no. No está en el alcance de la acción política. Hombre, claro que está dentro del alcance de la acción política, pero al final esto es la negociación colectiva empresario-sindicato, que esa riqueza que se está creando en Málaga y esos beneficios que está sacando el sector empresarial, pues se reparta no solo en la mejor reinversión de su empresa, porque eso es fundamental para que la empresa se modernice y siga perviviendo, sino también muchas veces en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, pero eso es algo que le tocan más a los sindicatos y a los empresarios y siempre, hombre, el sector público tiene que estar ahí para favorecer ese encuentro, ¿no? entre la parte social y la parte empresarial. Pero sería lo ideal, ¿no? Que ahora se habla mucho de responsabilidad social corporativa y las empresas pues invierten en ayudar a colectivos sociales, al medio ambiente. Digo, está muy bien, a lo mejor parte de esa responsabilidad social corporativa tendría que ser también para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Yo así me gustaría, ¿no? Me gustaría, porque al final en esas caras que hay allí hay amigos, vecinos, que muchas veces viven con 1.000, 1.200 euros y actualmente es complicado llegar al final de mes con esas cantidades. No, se lo decía porque evidentemente esta es una cuestión empresarial, es una cuestión de que probablemente en la negociación con los sindicatos tienen que pelearlo, pero a veces percibimos, yo tengo la sensación en los dirigentes políticos en Málaga, que hay una cierta complacencia con el modelo económico y que cuando se ve que ese modelo económico no permite a la gente alcanzar un nivel de bienestar suficientemente significativo, quizás habría que empezar a asumir, ¿no? que el modelo falla en algún sentido y que hay que cambiarlo, o hay que ayudar a cambiarlo. Yo creo que sí, que falla y tenemos que replantear. Yo creo que estamos muy encorsetados tanto en la clase empresarial como en la parte sindical. Y siempre estamos hablando en el mismo terreno. Los sindicatos quieren más rigidez laboral, es decir, contratos fijos, la empresa quiere más flexibilidad y hay puntos intermedios. Hoy el embajador del Reino Unido venía de reunirse con una empresa británica que llegó aquí con 5 trabajadores y lleva ya por 50. ¿Y sabe cuánto trabajan sus trabajadores? 4 días a la semana, porque han comprobado y han demostrado estadísticamente que han aumentado la productividad de la empresa un 35% más.
yo creo que es un fallo de todo, del sistema, y de que tenemos que ver pues otros métodos de trabajo y no ser tan rígido tanto el empresario como la parte sindical, y otros modelos que se están aplicando en empresas europeas, pues intentar trasladarlo aquí a España, ¿no? Se gana en calidad de vida, se gana en productividad. ¿Y no sientes que desde la institución, desde la nos metemos poco en eso, ¿no? Digamos, no vais a liderar el cambio económico, claro, pero quizás influir en el cambio de mentalidad, ¿no? Es decir, contribuir a que vayamos desarrollando modelos alternativos, ¿no? Hombre, sería ideal que nos implicáramos muchísimo más. Nosotros, con la Confederación de Empresarios de Málaga, tenemos un acuerdo y casi todo va orientado a jornadas sobre eso, sobre responsabilidad social corporativa y sobre nuevos modelos de crecimiento en la provincia de Málaga, ¿no? Y sobre todo de ayudas a las pequeñas y medianas empresas. Nos orientamos más por ahí, pero de verdad no sé cómo podríamos ayudar nosotros a cambiar ese modelo de sociedad que, bueno, que desde la Diputación Provincial poco podríamos hacer, ¿no? Bueno, veo que has elegido como pin hoy, no sé si lo llevas todos los días, el del Caminito del Rey, que aspiráis a que sea patrimonio de la humanidad. Así es. No es una carrera fácil, ¿no? Es complicada. Nos queda más de un año y casi 2 de carrera de fondo, y donde seguro que vamos a competir con otras candidaturas andaluzas, españolas y en todo el mundo, ¿no? Y hay que demostrar que somos un proyecto único, exclusivo, que no hay otro en el mundo. Por ejemplo, el que se consiguió de los dólmenes de Antequera es que es único, ¿no? El nuestro, pues tenemos que demostrar que es único en el mundo y no puede haber otro parecido o de similares características en el mundo, ¿no? No temes que Entonces, te digan... es complicado. Que me digan que no. No temes que te digan... No, que te digan que no es lo más probable. Quiero decir, las peleas hay que hacerlas, ¿no? Eso que no solo hay que ir a las batallas que uno pueda ganar, sino a las batallas que merece la pena librar. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero que te digan, estás trabajando en el Caminito del Rey, con el Caminito del Rey, estás trabajando con la Senda Litoral, son proyectos heredados... ¿no te va a faltar un proyecto propio? No me importa, de verdad, porque bueno, si es que al final, como te he dicho anteriormente, no hay que hacer temas extravagantes o inventarse nuevas ideas para decir quiero dejar mi impronta. Si, lo que tenemos que hacer es que el Caminito del Rey consiga este objetivo, que se siga protegiendo ese paraje natural único que tenemos en la provincia de Málaga, que se siga mejorando la Gran Senda, que todavía tiene mucho camino y mucho recorrido, de mejorar los tramos y señalizarlo mucho mejor, conservarlo mucho mejor. La Senda Litoral hay que culminarla, entonces, ¿para qué voy a inventar otro proyecto si la Senda Litoral todavía no se ha terminado? Bueno, hemos metido la Senda Azul como un nuevo proyecto, que ese sería nuevo para la Diputación, que es también crear un paraje de fauna marina, de flora y fauna marina a través de arrecifes artificiales, que pueda traer un turismo de buceo y además proteger nuestras costas. La verdad que oír a un político decir no me tengo que inventar ningún proyecto, sino lo que tengo que hacer es culminar, porque muchas veces se ponen primeras piedras y no siempre se llegan a ver las últimas. Claro, pero si yo cuando haga balance los 4 años diré, pues estos proyectos estaban comenzados y lo he terminado, y otros pues he podido iniciarlo, ¿no? Como es ese plan estratégico contra la despoblación, que lleva un plan que sí es nuevo, novedoso, que es el plan viable, ¿no? Porque además de la red viaria provincial que tenemos de carretera, un problema también es la intercomunicación entre municipios dentro del interior de la comarca. Por ejemplo, tú te vas a la Serranía de Ronda, yo disfruto mucho allí, y ves entre el río Genal, entre una montaña y otra, ves un pueblo que en línea recta está a nada de metros, pero luego en carretera tiene 1 hora, ¿no? Pero hay una serie de carriles y de acceso que solo conocen los vecinos de esos municipios, por donde ellos van a esos pueblos. Se manejan. Pues esa red queremos recuperarla, darle seguridad, darle una estructura que sea una red alternativa. Bueno, hemos agotado el tiempo, me hubiera gustado plantear otras cosas, pero no sé si nos sirve de aliciente para volver otra vez. Volver a vernos aquí otro día y compartir un Málaga y un ratito de barra libre, que no, en definitiva es charlar tranquilamente. No sé cómo siente, sé que me estoy saliendo del tiempo, pero aunque sea brevemente no me resisto a preguntar. En esta semana de tanto descrédito para la credibilidad de la política y de la vida pública con la sentencia de los ERE, ¿qué sensaciones te ha dejado?
Pues una sensación muy amarga, ¿no? Porque al final esto es lo que le pasa a los partidos políticos, sea el Partido Socialista, sea el Partido Popular, es un descrédito a la clase política. Y yo, como estoy en este momento en la clase política, pues seguramente que muchos ciudadanos están pensando todos son iguales, y no somos todos iguales, ¿no? Tenemos gente pues que roba en todos los sectores de la sociedad, y en la clase política también. Lo que pasa es que en la clase política se multiplica mucho más el efecto mediático, ¿no? Y lo que tenemos que hacer los partidos políticos, en cuanto detectamos algo en un compañero, denunciarlo y apartarlo rápidamente, y no muchas veces porque, uy, ¿qué dirán? Que salen los medios. Pues al final es el peor remedio que la enfermedad, porque por ocultar eso se puede causar mucho más daño, primero a la sociedad y al partido y a tu imagen. Así que yo, pues, mucha tristeza, ¿no? Porque Andalucía pues se represente por un caso de corrupción tan grave como este. Bueno, yo le agradezco mucho o te agradezco mucho, nos hemos tuteado y usteado. Claro, hombre, si nos conocemos de mucho tiempo. Pero en todo caso, muchas gracias, ha sido un placer y espero que tengamos otra oportunidad de vernos por aquí. Y a todos ustedes que nos hayan acompañado una semana más, volvemos el próximo jueves. Hasta entonces, buenas noches.